Buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Viernes de Animales Sueltos, hoy sin Alejandro Fantino, pero con todo el equipo de los invitados para tratar de entender, informar y analizar lo que está pasando, ¿no? Con la actualidad, la política, la economía, bueno, un poco de cada cosa. Vamos a intentarlo, por lo menos, con todo el equipo y los invitados. Arranco con los invitados, arranco por la dama, Carolina Suárez. ¿Cómo te va, Caro? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Caro nos va a estar hablando un montón de cosas de consumo, cómo se está desbarrancando el consumo, que en definitiva es lo que dejamos de consumir, los rubros más importantes que han perdido en el tobogán de la caída de la economía. Sigo con Julio. Bárbaro, Julio, gracias por venir. Gustavo, ¿cómo andamos? Bien, Fer. Acá tenemos el doble 5, ¿no? Sí, Javier Calvo, ¿cómo te va? La defensa, muy bien. Muy Leandro bien. Santoro, gracias por venir. Gracias, y Jorge Giacobbe. Vamos a tratar de entender y pensar un poco lo que nos está pasando. Recién estábamos hablando un poco de cómo termina la semana. Una semana que nos deja a 7 días nada más de que se conozca quiénes van a ser. Finalmente, quiénes van a ser los encargados del plan, no los planes de Alberto, ¿no? El famoso gabinete. Al fin, ¿no? Al fin, sí, al fin se va a saber. Estamos bajas, salsas. Yo creo que habría que hacer después una especie de, a ver, como los encuestadores, a ver quién acertó, quién no acertó, porque hubo tanto, dio vuelta a tantas cosas. Y acá hay algunos que tienen más información que otras, ¿no? Digo, porque yo creo que hay algunos que están en un círculo más íntimo de Alberto Fernández que tienen información calificada, como Leandro, por ejemplo, aunque él siempre que viene acá dice, yo no sé nada, lo va a definir. Ni siquiera Leandro, que también aparece en los planes, ¿no? Sí, en algunos, claro, pero ¿sabes qué es una característica de todos los funcionarios, los nombres de los funcionarios que están dando vueltas, donde todos tienen los labios sellados? Nadie dice, sí, voy a ser yo. Nadie lo admite. Nadie. Yo creo que igual, incluso aquellos a los cuales tal vez Alberto le haya dicho, vas a ser vos, hasta tienen temor de blanquearlo, de admitirlo, porque no saben si van a terminar siendo. Y sí. Y es probable. Bueno, una semana de esto. Alberto Fernández hoy siguió la ronda política, que ya hace bastante, que viene dándose con gremialistas, gobernadores y políticos de la oposición. Y políticos del radicalismo, sobre todo, ¿no? A mí me gustaría arrancar un poco con este tema, porque es importante saber dónde se va a parar o qué es lo que podemos esperar de la Unión Cívica Radical en el próximo gobierno. En la oposición, pero ¿parada dónde? ¿Bien adentro de Cambiemos o corriéndose un poco, ¿no? Tratando de despegar un poco de Cambiemos, buscando perfil propio, que fue lo que pidió permanentemente durante todo el gobierno, ¿no? O algunos, por ejemplo, como este hombre que está ahí, que es Ricardo Alfonsín, con quien se vio hoy Alberto Fernández. Leandro, arranco con vos, vos que conocés bien desde adentro, ¿no? El radicalismo, como militante del radicalismo. ¿Qué puede pasar con el radicalismo en el gobierno de Alberto? No se sabe qué va a pasar con Cambiemos, en realidad. Hay que arrancar por ahí. Yo creo que hay un sector del radicalismo que juega a la continuidad del acuerdo con Macri, un sector que juega a un proyecto propio. Y en el caso de Ricardo, me parece que hace mucho tiempo que se viene diferenciando de ambos radicalismos, diciendo que el radicalismo no tenía nada que hacer en esa coalición, ni siquiera por una cuestión táctica o estratégica. Y lo que hay en esa foto que acabas de ver es el entendimiento de dos personas que son dos hombres de la democracia, que creen que hay que construir a partir del diálogo y que se necesita una democracia con contenido social. Esto es lo más importante. Ahora, no sé si el radicalismo va a definir orgánicamente o no una continuidad como partido, como frente, eso lo tendrán que resolver ellos. Yo no puedo opinar sobre esa situación porque ya no es mi partido. Yo provengo de ahí, pero no es más mi partido. ¿Y qué crees que busca Alberto Fernández con esa foto? Porque hay que decirla, esa foto que estamos viendo, cordial, afectuosa, del presidente electo hacia Ricardo Alfonsín, la divulgó el propio Alberto Fernández. Esto no es una filtración periodística, eso la divulgó No, el es propio foto Alberto. para difundir. ¿Vos qué crees que está buscando el presidente electo con una reunión así, con una foto así? Ricardo también la hizo conocer porque la tuiteó. A ver, es un gesto, sin duda, de apertura, de diálogo. Alfonsín, Ricardo, es un hombre que es muy valorado socialmente por su honestidad, por sus valores sociales, por su compromiso con la democracia. Y en principio es solamente eso. No podemos decir que esto es el inicio de la... Bueno, pero lo querían sumar a Ricardo. Había versiones que lo querían sumar al proyecto de gobierno. ¿Quién con alguna quiere, función. Pero ¿quién no quisiera tener a Ricardo Alfonsín en...? Yo creo que este gobierno se lo perdió. Porque si lo hubiesen escuchado a Ricardo, seguramente no hubiesen cometido muchos de los errores que cometieron. Yo lo quiero mucho. O sea, yo siempre he dicho, nosotros filosóficamente tenemos la misma visión. A veces políticamente no hemos coincidido, pero los que nos formamos con Raúl somos conscientes que la democracia
se materializa solamente si hay vocación por encontrar la igualdad, si el Estado interviene para garantizar que se den las cosas que el mercado por sí solo no genera. Y en eso hay una coincidencia muy fuerte. Le quiero preguntar a Jorge y después también lo voy a escuchar a Julio para que me dé su visión desde el peronismo sobre dónde está parado el radicalismo, dónde puede estar parado. Yo creo que hay que entender cuál es el negocio político de irse o de quedarse. Yo a los 17 años, Fernando, le dije a mis viejos, me enojé, le dije, me voy de casa y me preguntaron, ¿dónde te vas? Le dije, es buena la pregunta. Cualquier lugar era peor que ese. El radicalismo no tiene dónde ir porque cuando presenta la boleta de la UCR saca 3%, digamos, ¿no? Me parece que hay que verlo desde ahí. El radicalismo que está dentro de Cambiemos no tiene dónde ir, el radicalismo que quedó fuera de Cambiemos no estaba en ningún lugar, le conviene sumarse al gobierno actual. La Argentina hoy es como un boliche. Vos entrás y hay dos parejas bailando, 4 personas, 2 por un lado, 2 por el otro. El kirchnerismo con el peronismo bailando por un lado, el PRO con el radicalismo bailando por el otro. Lo que no sabemos es si la Argentina es un boliche común o un boliche swinger. Sabemos cómo arranca la noche, no sabemos cómo termina. Pueden irse cruzados a la casa, pueden irse 3 y 1 quedar solito. Puede haber cambios. Ahora, ¿vos ves claramente dos radicalismos? Yo veo 2 radicalismos. Por supuesto, hay uno que es orgánico, que se queda con el sello y demás, y después hay otro grupo. Digamos, en el gobierno sí claramente había dos, o en el gobierno, o en los últimos años de Macri, había dos radicalismos. Ricardo expresa un tercer radicalismo. O un tercer radicalismo, está bien. ¿Qué sería cuál? Y porque tenés el radicalismo que está contento con Cambiemos, el radicalismo que está disconforme, pero que sin embargo tensiona y que acompaña, y un radicalismo que dice, no no, muchachos, eso no tiene nada que ver. Julio, ¿cómo se ve desde el peronismo? Históricamente. Yo creo que desde la sociedad, ¿no? Aquí hay una situación que es clara. La derrota de Macri lo lleva a una lenta o veloz desaparición. Digo, me parece que ese es el tema central. El radicalismo mantiene 2 provincias y una vigencia histórica. El no peronismo necesita una conducción. Y esa conducción vendrá desde el PRO que marginó Macri, que puede ser Vidal, Monzó, Pinedo, digamos, desde ese, o desde el radicalismo. Pero para mí lo de Macri ya es terminante, no está más. Es decir, construyó una derrota y le devolvió el poder a Cristina, eso. Ahora, cuando vos vas por la calle la gente tiene miedo. O sea, el final de Macri es de un fracaso absoluto y el futuro de Alberto no logra montar una esperanza. Pero, Julio, en la desazón en la calle, el que te para en la calle te pregunta con angustia cómo seguimos. Claro. Y eso, cualquiera de nosotros que somos cara conocida, nos pasa. ¿Pero vos decís cantidad que de veces. Alberto todavía no lo está logrando eso? No, más bien que no lo logra, no voy a Lo que pasa empezar. Decir, Es que el que Porque- te para a vos no te lo No, dice. no. El que me para a mí, ¿sabes cómo me abrazan? a mí dicen, se van estos no, tipos. pero está bien, no. Pero el tema, yo coincido con vos, no estoy discutiendo eso. Te digo, el espacio del medio, el que vota, el kirchnerista, está contento igual. El macrista, ahora, la extensión de eso hacia una esperanza más colectiva. Por eso la visita de Ricardo Alfonsín es importante, porque es la voluntad de Alberto de ampliar. Sí. ¿Por qué muere Macri? Porque achica. igual. En función de lo que y- dice Julio, sí. yo... Y te escucho, Dale, Gustavo. perdón. No, porque quería retomar la idea de cuando a los 17 dijiste que te ibas y a dónde te ibas. Julio, me parece que hoy no hay ningún dirigente radical que pueda conseguir el 41% de los votos que consiguió Macri. No. Está eso- bien. Esos claro. no son de Macri. Con lo cual- el miedo al peronismo Bueno, lo tenemos no, que está- asumir. todo lo que vos Con quieras. el logro de Ok. Macri no llegaba al 10. Perfecto. Pero aclaremos, el está miedo bien. que influimos el peronismo y el kirchnerismo da 40 de un gobierno Está que bien. fue para sacar 7, Pero 5. deberíamos, ya lo he dicho un par de veces acá, el concepto de deconstruirnos políticamente, porque hemos dado por muerta, en el sentido político, Pero- a Cristina Fernández de Perdón, Kirchner hace perdón. mucho tiempo y acá la Perdón, tenemos. yo me hago cargo de lo mío, no quiero tu opinión. Yo de la mía me hago cargo. Pero quiero darle otra visión quiero darle otra visión a la audiencia, que vos decís que Macri está muerto políticamente Yo que terminó, y yo sí. o que terminó y yo tengo, digamos, me guardaría alguna duda. Yo tengo dos apuntes. porque la Guardátela, Argentina guardala. es muy Pero volátil. va, pero Perdón, pará, ¿no? vamos a Es muy escucharlo, volátil. vamos. No, que yo le no- reconozco, pero es muy volátil, el milagro digamos. de Macri de devolverle el poder a Cristina es... Indudable. Ahora, no hay en Cristina la voluntad de devolverle el poder a Macri. Yo tengo 2 apuntes. Ese perdón. es el tema central, no se da viceversa. Jorge, metete vos, dale, que lo quiero escuchar a So- Gustavo también. Sobre la falta de certeza
de la cual hablaba Julio recién. Los argentinos cambiamos una incerteza por otra. Antes de las elecciones PASO, la incerteza era quién va a ganar. Parecía que la cosa estaba más pareja de lo que después fue. Cuando suceden las PASO, esa incerteza se diluye y aparece otra incerteza, que es quién es el que ganó o el que en ese momento iba a ganar. Alberto ha dado gestos de identidad parecido a muchas cosas diferentes. A Duhalde, a Menem, a Néstor, a Cristina, algunos lo quieren ver cercano a Alfonsín. Entonces, la opinión pública tiene la siguiente certeza, la que lo votó y la que no lo votó. No sabe si le van a crecer los rulos, las patillas, la cabeza, o se le va a desviar un ojo. Y eso no lo podremos saber y creo que no lo vamos a saber en el corto tiempo. Respecto de lo ¿No de puede Macri, ser todo eso junto? bueno, Algo distinto. El albertismo dice, Alberto va a ser Alberto, y me parece que es una buena respuesta que es un poco vacía. Respecto de lo de Macri, es intrascendente la historia de Macri hacia el futuro, porque lo que importa es el 40% de opinión pública que siempre va a buscar una opción no peronista, no populista, ¿ok? No kirchnerista. Para ese 40%, el grupo de Macri que abandona el poder tiene el deber de poner un producto en la góndola para dentro de 2 años y para dentro de 4. Déjame escuchar a Gustavo, que todavía no entró. Y después preparemos el tape de Luis Juez para escuchar la visión de Luis Juez sobre Macri en la oposición. Y después una reflexión sobre Macri, lo que dijo él de él mismo a futuro, porque estamos hablando, pero Macri habló de lo que él cree a futuro. Yo creo que la campaña de Juntos por el Cambio tuvo dos partes muy nítidas. Hasta la PASO, que fue la más débil, y de la PASO hasta el octubre, donde se llevó el 90% de los votos nuevos. Ahora, se lo llevó parándose en el cuadrante más de derecha, y eso creo que genera un estrés dentro del radicalismo, donde una parte importante del radicalismo se autodefine como socialdemócrata y reivindica la participación en la Internacional Socialista. Creo que ahí, obviamente, vas a tener una situación que internamente en Juntos por el Cambio le va a generar conflictos y desde afuera es interesante, desde afuera en este caso de Alberto Fernández, para establecer vías de comunicación. Respecto de Macri, yo no creo que como él dice, sea el líder de la oposición, porque lo he dicho en otras oportunidades, los regímenes presidencialistas no tienen jefe de la oposición, los parlamentarios tienen jefe de oposición, los presidencialistas no, pero va a ser un referente importante. ¿Por qué? Estoy seguro que si la marcha se hace, creo que se hace la del 7, va a pasar lo que pasó en otras. Macri tiene poder de Cristina convocatoria. del 2015 al 2017 no fue legisladora. No. Y estaba fuera. ¿Y seguía siendo líder de la oposición o no? ¿O era referente nada Era más? una de las referentes de la oposición, importante, pero era una de las referentes. No sintetizaba en el lapso 2015-2017 toda la oposición y de hecho para poder volver a hacerlo tuvo que comprender el límite de su biografía política para encabezar la fórmula y proponerlo a Alberto Fernández. Veremos, yo no me animaría a ir tan lejos respecto de Macri. Te diría, no lo veo a Macri en el ANSES jubilándose y me parece que representa y cataliza muy bien el no peronismo, pero sobre todo el antiperonismo en la Argentina. Vamos a hacer una cosa. Voy a escuchar a Juez después de la reunión que tuvo con Macri. Pero además con esto, que dejo flotando para que después lo hablemos, ¿no? Macri dijo, no voy a ser candidato nunca más. No lo escuché. Lo dijo así, ¿no? Entonces la pregunta es, Dudo. ¿será candidato pese a que ahora está diciendo que no va a ser nunca más? Y además, ¿puede alguien que dice, no voy a ser candidato nunca más, sostenerse como líder de la oposición? Digamos, ¿cómo se mantiene como líder alguien que dice, yo ya no voy a jugar ningún partido? Pero ¿qué decía Juez después de la reunión? A ver. Usted, presidente, está en condiciones porque mire que la gente no nos dio 4 años más para seguir gobernando, nos puso en una oposición parlamentaria. Y acá requiere de muchas horas de sentarse, discutir, escuchar. Y usted se ha hecho fama de ser bastante poco práctico para esas cosas, como que le embola, le dije así, o como que le embola mucho sentarse. Mira, Luis, yo te voy a decir la verdad, voy a hacer lo que yo pueda, voy a poner el máximo voluntad. Le digo, mira que la nuestra es una oposición parlamentaria, heterogénea como poca, vanidosa. Te digo, muchas veces, más de alguna reunión vamos a tener que hacerla en el Maipo, ¿viste? Porque la verdad falta que repartamos conchero, son vedettes muchos de los tipos. Ajá. Son vedetonga y va a ser complicado. Va a haber que tener mucho equilibrio. Yo digo que va a tener que hacer equilibrio como Tandarica con la bandeja, ¿te acordás vos? Bueno, porque no es fácil conducir esa oposición. Bien. A ver, ¿puede alguien que piensa que a lo mejor no va a ser candidato ser líder de la oposición? ¿Resiste ser líder de la oposición alguien sí? Cristina lo fue. Cristina fue por lo menos la organizadora, como decía Gustavo. Se dio cuenta de que tenía 38 puntos, pone Cristina 38 puntos en las urnas, esté en la boleta, no esté en la boleta, esté primera, esté segunda, vaya con Scioli, con Alberto, con un POTUS, pero no alcanza. Y se dio cuenta de que tenía que abrir y se dio cuenta de que tenía que entregar el primer lugar, a diferencia de Macri,
que se dio cuenta que no le alcanzaba, pero lo que entregó no fue una puerta para poder conseguir el espacio de opinión pública que estaba faltando para juntar lo necesario, ¿no? ¿Puede alguien sostener desde un liderazgo de oposición la atención bajándose de la candidatura futura? Yo dije ¿De una pelea por algo? Yo dije hace 2 años ni Cristina ni Mauricio pueden ser presidente. El que se corra gana. Porque los dos tenían un piso importante, pero un techo. En ese sentido, Cristina tuvo un gesto que Mauricio no tuvo. Para mí no tiene, digamos, el kirchnerismo es Cristina. El macrismo es antiperonismo. Puede ser Cristina o cualquier otro. No está personalizado en él. ¿Puede decir Él que no el logró- cristinismo en este voto no era antimacrismo? ¿Cómo? El cristinismo en este voto el no era kirchnerismo, antimacrismo. no. El kirchnerismo logró construir una opción que enamoró a un sector, que era un 30, que tenía un techo, lo tenía. Es decir, yo no sé si hubiera votado a Cristina, pero voté a Alberto, y esto nos pasó una cantidad enorme. Ahora, el fracaso de Mauricio es muy denso. Porque cuando vos te pones a preguntar cuáles son sus logros, Melconian le pone 0 en economía, en el resto no sé cuánto. Digo, es una cosa que se va desmoronando lentamente. El macrismo cada día la pasa peor. ¿Leandro? Creo que hay un factor clave para entender el liderazgo en la sociedad argentina, que es el emocional. Si la gente te quiere o no te quiere. A Cristina hay un sector de la sociedad que no la quiere. Incluso un sector que la puede detestar. Pero hay un sector grande que la ama. Y lo mismo pasaba con Alfonsín. Alfonsín, por ejemplo, en algún momento dice, yo no participo más de las elecciones, pero era el líder indiscutible del radicalismo. Él sabía que también había un sector de la sociedad que lo detestaba, porque Alfonsín se lo empezó a querer cuando se anunció que tenía cáncer. Yo que estuve cerca de él, era difícil caminar con Raúl por la calle, después de la crisis del 2002. El factor aglutinador del afecto que Alfonsín generaba en el radicalismo era la columna vertebral de cualquier armado opositor a Menem. Y eso fue lo que permitió el acuerdo de la Pero alianza. acá veíamos permanentemente Lo que que ocurre- el nivel de rechazo de Cristina y de Macri muchas veces era el mismo. Y inclusive también había un fuerte rechazo a Alfonsín. El problema no es el rechazo. Cualquier político que está en la cancha, preguntar a Giacobbe, tiene un nivel alto de rechazo. Porque la gente en general desconfía de los políticos, de todos. Ahora, el tema es quién te quiere y quién no te quiere. ¿Cuánta gente conocés vos que tenga una foto de Macri en la casa? No sé, Porque yo no. conozco un montón. Yo tengo una foto de Cristina en mi casa. Y hay un montón de compañeros y de compañeros que la tienen. Y Bueno, tengo la de Raúl. debe haber algún Bueno, macrista pero que tenga- convengamos que Varios funcionarios. Hay una dimensión emocional, porque estamos hablando de quién puede liderar. ¿Vos podés liderar con bronca en la sociedad? Sí, podés liderar con bronca. Lo que no podés es liderar sin amor. Y lo que Macri no ha logrado, y en eso coincido con Julio, es generar amor. Él catalizó la bronca hacia un espacio político. Dice, bueno, ¿quién es el mejor representante de la bronca al peronismo? Macri. ¿Por qué? Por una serie de factores. Porque tiene una cuota de carisma, aunque mucha gente se lo niegue, porque estéticamente da el perfil, porque además se ha posicionado con inteligencia en un lugar. Ahora, cuando rascás un poco, como dice Julio, yo coincido, a la gente que lo banca a Macri le cuesta explicar por qué lo banca, más allá de porque no quiere ser parecido a nosotros. Y un detalle, Macri expulsa la política. Emilio Monzó, a Federico Pinedo, a María Eugenia Vidal la corre, lo corre a Mazzot, y Cristina, con todos sus defectos, no tengo nada de cristinista, convoca a Alberto Fernández y a Massa, a los críticos. Eso muestra dos ideas distintas de la política. Ahora vamos, perdóname, Jorge, ahora vamos a ir con el tema consumo, Caro, pero obviamente podés participar de esto y meterte con tu opinión o con tu información si es que la tenés. Lo escucho a Gustavo y después a Jorge. Macri dijo en la campaña algo que a mi criterio fue pero tremendamente acertado. Como estrategia electoral y como autodefinición, dijo, no me voten por lo que hice, vótenme por lo que represento. Muy bueno. Y la verdad que fue extraordinario, porque no había demasiados motivos para votarlo si era por los resultados de su gobierno, pero por lo que representaba sí. Y yo creo que eso que representó en el lapso de agosto-octubre lo sigue representando. Monolíticamente, no. Con imágenes no, porque en general el no peronismo y el antiperonismo es más iconoclasta, ¿viste? Y del tema de tener personas y todo eso no Cultos a las lo personalidades. siente como algo que sea... Es más, es casi un valor no tenerlo. Pero creo que, insisto, va a estar entre los que se disputen el liderazgo. Y me parece que lo vamos a ver el 7... Perdón, un detalle. Me crucé a Durán Dale, lo Barba escucho por a la Jorge. calle, antes de anoche. ¿A quién? A Durán Barba. Sí. Que esté Pero en la crucé Argentina por- ya es un dato. Ya, no lo saludé, me puse así, me alejé un poquito, pero él caminaba por Buenos Aires.
Pero ¿y qué me querés decir con eso? No, que sigue Durán Barba, que hay un sostén ideológico importante. Que el no se- fracaso está asegurado, que no hermano. se fugó, Acá. decís vos. No anda ni Que no se descapotable, fugó. no anda ni veníamos descapotable. caminando los dos, chocamos. Anda caminando por la calle. No, claro. Perfecto. Digo, pero con ese asesor estamos salvados. Ya, Bueno, es cuestión de Macri ya, ¿no, El Jorge? rechazo del PRO Sí. para con la política que señalaba Julio, al inicio del 2015, la campaña del 2015, era un punto a favor. Era el antisistema. Enojados con toda la política, la gente dijo, tráiganme gente de otro lugar y probemos. Probemos, salió mal. Y ahora fue para otro lugar. Pero el ánimo antisistema, que se está expresando en otros países del mundo, con líderes que entran a la política por todo tipo de ventanillas, con mayor o menor voltaje, más kitsch o menos kitsch, como quieras, está y sigue latente y me parece que va a seguir haciendo síntomas. A ver, lo escucho a Javi y después me pidió... Sí, me parece que en algo que dice Julio, que lo hemos dicho varias veces acá respecto al desprecio de Macri y del macrismo por la política, por la construcción política, es lo que acaso explique este trascendido que hizo sectores del macrismo de que Mauricio Macri no va a volver a ser candidato. Justamente ven un valor en que se puede ser líder de la oposición sin especular con un puesto el día de mañana. Porque está mal visto en esta antipolítica tradicional que tiene el macrismo, está mal visto que uno quiera competir políticamente o por una candidatura. Me parece que obedece más a eso, a la realidad. A mí me parece que, si me preguntás hoy, Pero, de acá a pero en la 2 política años es argentina, ciencia ficción. Javi, pero en la política Pero no lo argentina, veo fuera de todos la los que política. retiraron intención de competir no lograron sostener mucho liderazgo. No. ¿Qué le pasó a Duhalde, por ejemplo? Muy difícil. ¿No? No lograron Bueno, sostenerlo. Fer, pero ¿cuántos dijeron? Así como en la vida personal, todos tenemos amigos que una vez que se divorcian dicen no me caso más y después lo conocés, van por el cuarto matrimonio. Digo, ¿cuántas veces te encontrás con gente que en la política te dice no, listo, ya está, yo no compito más y después es candidato a lo que se Si te alguien ocurra? que toma la palabra acá, porque veía muchos identificados. Saltaron enseguida. Bueno, no era la intención, no era la Macri tiene un intención. problema, tiene un problema adicional. Dale, que es que Jorge, después te escucho. tiene un problema de liderazgo en su propio partido. Eso es un problema gravísimo, porque vos podés tener complicaciones con los Lo que pasa socios es de que tu coalición. aparecieron otros líderes Bueno, o con intención es de que liderar, yo creo ¿no? que el punto es, cuando Macri festeja el resultado de las generales, en realidad no festeja porque siente que lo reconoce la sociedad, porque siente que le manda un mensaje a los que lo querían jubilar, básicamente a María Eugenia Vidal y a Y ahora Rodríguez es Larreta. Larreta. Entonces, esa situación lo pone en una posición de vulnerabilidad y de debilidad frente a sus socios radicales, que le dicen, escúchame hermano, vos no controlás ni siquiera los tuyos, no quieras venir a liderarnos a todos. Jorge, dale, me voy a meter en economía. El proceso nuevo que estamos viendo para con Cristina y para con Macri es que la sociedad argentina despide pero no mata. Antes, cuando se sacaba un tipo de encima, lo mataba, lo cocinaba, nunca más podía volver, ni tenía ningún valor significativo. Con Cristina nos comimos esa mague. Pensábamos que Cristina estaba muerta. Y finalmente no estaba tan muerta, no la alcanzaba para ganar. Y con Macri sucede exactamente lo mismo. Macri se va con 33 puntos de imagen positiva y se va con el 40% de los votos. Que por supuesto una parte es reacción, pero se va con 33 puntos de imagen positiva. A ver, nos vamos a meter en la economía. No voy a decir la economía de las últimas horas ni de los últimos meses, la economía de hace varios años, pero que ya llega casi deshilachada a estas horas, ¿no? La economía que está y sigue atada con alambres, cada vez menos atada. Y después, Caro, nos vas a presentar las placas que trajiste sobre la información de la economía del consumo. A ver el informe. La economía argentina está muy lejos de estabilizarse. La economía argentina está contenida después de haber puesto un cepo feroz como el que puso Macri. Lo que estamos viviendo es una ficción de tranquilidad. Pero bueno, confiamos en que poco a poco la vamos a ir estabilizando. La economía es la gran incógnita en este momento de la Argentina. La política debatía la transición cuando se desataron los conflictos en Chile y Bolivia. Todo pasó a segundo plano, pero los indicadores siguen en rojo y esto llega directamente al bolsillo de la gente. No conseguimos los resultados que esperábamos en materia de pobreza y de inflación, por ejemplo. Hace ya un año estamos en una crisis muy severa de la economía, sin crecimiento, con inflación. La verdad que después de la primaria hubo una muy fuerte devaluación. Cuando el dólar aumenta, eso se pasa a los precios. Cuando se pasa a los precios, los salarios bajan. O sea, podés comprar menos cosas con tu salario. Estábamos en lo que digo yo, la era del hielo, y ahora estamos en la era del descongelamiento, porque básicamente después de lo que fue el congelamiento preelectoral,
ahora están viniéndose todos los descongelamientos juntos, el caso de la nafta, tuviste precios esenciales, una situación donde el acuerdo con empresas telefónicas privadas también estuvo descongelándose, bueno, y además tuviste una evolución del tipo de cambio que por más pequeña que haya sido, sumado lo de la nafta, está generando que la inflación siga al alza. Las prepagas con un aumento del 4% en noviembre y 12% en diciembre. La telefonía celular 22,5%. Los alimentos entre un 8 y un 12%. Recuerdo haber leído declaraciones públicas del presidente electo respecto a que no estaba de acuerdo con el congelamiento del precio de las naftas porque eso generaba problemas de producción en vaca muerta. Es un tema acordado entre nuestro gobierno y el gobierno que viene. Ahora está empezando a aumentar la nafta, el tipo de cambio hacia el final del mes también está aumentando. La inflación, me parece que el año va a terminar cerca del 50%. En el 2001-2002 hubo una caída similar. En lo que es alimentos, estamos un poquito menos que en el 2001, pero hay algunos productos de consumo masivo que han caído los últimos 2 años, algo que no se daba desde los años 80. Falta menos de un mes para el traspaso y nadie puede saber qué va a pasar, pero los precios siguen subiendo y la incertidumbre crece. Respecto de la deuda, por ejemplo, tenemos un incremento del riesgo país que ya supera los 2.500 puntos. Eso evidentemente está anticipando un dato que el mercado está viendo, que evidentemente la deuda no va a ser negociada en los términos que el mercado quisiese. Ya saben que no podemos pagar. ¿Qué mensaje? Ya saben. ¿O que son los acreedores? No podemos. Y cuando no se puede, no se paga. La solución no es endeudarnos más, sino arreglar la deuda. Bueno, con la frase final de Duhalde, ¿no? Tan polémica, ya la tratamos. Caro, contame una cosa, estamos viendo los aumentos, toda la presión que está de los aumentos para arriba, van a aumentar ahora las naftas de vuelta. ¿Está en relación directa con la caída de consumo? Sí, bueno, en realidad desde el 2016 a esta parte tenés una caída de consumo real. Hoy pensemos que tenemos los argentinos un consumo de leche, un producto básico, en 171 litros por persona por año. Habíamos llegado a los 220 hace 4 años atrás. De 220 caímos a 170. Claro, cuando Calvete hablaba recién de números que eran inferiores al 2001, se refería exclusivamente a eso. Estamos por debajo de los 50 kilos per cápita de consumo de carne vacuna, ¿no? A niveles récord, si se quiere, comparados con la misma época. Ahí en placas, mira, ¿ahí se está viendo bien o esto es otra cosa? Esto no, esto es otra cosa. Esto es lo que conocimos esta semana a través del INDEC, que es el relevamiento de supermercados. Vení, vamos a... Parémonos juntos y me la explicás acá. Esto que conocimos es del mes de septiembre. Recordemos que conocimos esta semana la semana pasada el índice del precio del consumidor, es decir, la inflación del mes de octubre, pero con un mes de retraso conocemos qué pasa, cuál es el comportamiento del consumidor cuando va, por ejemplo, a los supermercados. En este caso, fíjate, este es el dato, 8,8% de caída, es decir, sigue el derrumbe en cuanto al consumo masivo, lo que compramos en alimentos, bebidas, lo que hace al consumo en general. Y en términos de precios constantes, como te decía recién, esta caída, pero cuando hablamos de lo que tiene que ver con consumo corriente es el tema de la inflación. O sea, pagamos más, seguimos sacando más plata de nuestro bolsillo, pero en realidad el consumo es el que está cayendo. Esto va de la mano cuando desglosamos, como te decía recién, lo que pasa con la leche, con el consumo de carne y con otras cuestiones que se ven vinculadas. ¿Esto es consumo a precio constante, es consumo online, es esto también? Claro, en realidad se hacen mediciones con tarjeta de crédito. El ticket promedio, fíjate que tiene un 45,5 aumento, pero es de 786 pesos. Es muy bajo teniendo en cuenta que a partir de las PASO tuviste una devaluación donde el dólar pasó de 42 a 63 pesos. ¿Tenemos otra placa? Sí. A ver, dale, la pasamos. Esto es lo que pasa en el autoservicio mayorista, es decir, en el mercadito de barrio, en el super chino. Este ha sido el comportamiento, menor ha sido la caída, pero esto tiene que ver también por la forma de pago. Después vamos a ver qué pasa con los argentinos y la forma en que estamos pagando. ¿Por qué hay menos caída? Porque en realidad hay menos consumo en estos canales, que son los de proximidad, que habían logrado mayor protagonismo en este año porque la gente había dejado de ir al supermercado porque no se endeudaba más. Claro. En la siguiente placa, lo que vamos a ver es justamente lo que tiene que ver con cómo pagamos los argentinos y esto es clave. Fíjate que en primer lugar, con un 35,6% están las tarjetas de crédito. Estamos pagando los alimentos, lo que estamos consumiendo en ese día, en esa semana, con tarjeta de crédito. Esto es porque la gente sigue financiándose de esta manera. Sí, o sea, la gente se sigue endeudando con tarjeta de crédito. Sí, con tasas
históricamente que no habían llegado a este nivel elevadas, a partir de 190% anuales, ¿no? Pensemos en eso también. Obviamente que la gente que paga alimentos con tarjeta de crédito no lo hace a un plazo de 12 meses, pero sí lo hace en plazos de hasta 3 meses promedio, ¿no? ¿Aquello tiene alguna explicación? Le pregunto también a los economistas de la mesa, ¿no? ¿Tiene alguna explicación que 1 de cada 3 sigue pagando en efectivo? Coincide casi perfectamente con la economía no registrada o en negro. Informal, ¿no? Esto es el que tiene la plata. Claro. Es un tercio de la economía. Creo que también un comentario ad hoc, el tema de la tarjeta de crédito se explica también porque muchas veces hay promociones y descuentos en los grandes supermercados que la gente que tiene tarjeta lo trata de aprovechar. Hay otro análisis que es en la época, que no lo tiene el INDEC, pero es en la época en que la gente del mes está haciendo el pago. Es decir, qué pasan los primeros 15 días y qué pasan en la segunda ¿Hay preferencia quincena. de pago en diferentes días del mes? Sí, es que para todos el mes no tiene 30 días. Eso es clave, ¿no? A algunos se les termina el 20 y entonces comienzan a tarjetear. O sea, también la tarjeta empieza en los últimos días del mes. Empieza a tener preponderancia los últimos días del mes. Vos fíjate también qué pasa con los aumentos. Los primeros días del mes no hay cobro, es decir, hasta el 5 no hay cobro, los precios se mantienen y después del 5 vas a ver, si haces un relevamiento de precios, que vienen los aumentos ¿Queda otra fuertes. placa? Claro. Sí, por supuesto. A ver, ¿Queda dale. una más? ¿Qué Bueno, es esto? Esto es lo que por tiene rubro? que ver por rubros. Vos fíjate que en un año que va a llegar a 50% de inflación, hay rubros que han superado ese porcentaje. Lácteos, uno de los más fuertes, 57.4%. Le sigue con el 51% las carnes. Hablábamos recién justamente de estos dos productos en particular, la caída del consumo que va ligada con el aumento del precio, ¿no? Son los líderes en el momento de lo que más cuesta llevar al bolsillo. Muchos han hablado este año de los productos que no son, ¿no? La leche que no era leche y aquel cuchuflito y aquellos términos que se utilizaron en medio de la campaña, pero que tienen un peso importante. Es decir, cómo se va a revertir esto y lo que va a pasar los próximos días. Están llegando en este momento, Fernando, listas de precios de alimentos de entre un 5 y un 15%. Esto el día de hoy, porque por supuesto... 5 a 15% de aumento. 5 a 15% en todo lo que tendría que ser productos como alimentos, desde lácteos, farináceos y demás. Es decir, vas a ir al supermercado y este fin de semana te vas a encontrar ¿Hay con alguna aumento. justificación de ese aumento? ¿O son empresarios que lo que están haciendo es el colchoncito famoso porque ya saben que se viene algún tipo de acuerdo de precios? Mira, justificarlo puede justificar. ¿Se justifica entre el 5 y el 10% en alimentos? A ver, depende, digamos, algunos te pueden decir, si aumentan los combustibles, eso tiene un impacto sobre la logística y en parte pueden repercutir sobre eso. Ahora, el porcentaje, viste, es casi una caja negra que es muy difícil ver por qué es 15 y no es 10 o no es menos, cuánto hay de ahí también de querer adelantarse a los aumentos de los otros, porque vos sabés que pasa siempre algo muy particular en nuestra economía. Si hubiese una devaluación del 5%, todos, aun aquellos que no tienen sus costos dolarizados ni sus insumos dolarizados, aumentan el 5% por la duda, digamos, ¿no? Claro, En el día de famoso hoy, por las dudas. me tocó ver un correo privado de un proveedor justamente que le informaba que tenía que cerrar antes del 4 de diciembre para mantener los precios, porque justamente ellos veían el tema del combustible como un tema decisivo para que se pudieran respetar justamente los precios. Hay otra cuestión también, si bien la brecha es más chica, recordemos que las consecuencias de las PASO no terminaron ahí, no se trasladaron. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo una estaflación, no un momento de bajo consumo. Y habría que agregar otra cuestión más. Este futuro acuerdo de precios, esta negociación que puede llegar a darse donde se congelen los productos de la canasta básica. Se habla de entre 300 y 500 productos que en este caso tendrían un beneficio para quienes realmente lo necesitan, ¿no? A diferencia de los 13 productos que se les quitó el IVA. ¿Queda algo más? No, acá, para placas no. Yo le voy a pedir, vamos a hacer un cambio. Sale Caro, entra Gustavo, porque quiero hablar del Super Cepo, pero yo quiero preguntarles algo a ver que me llamó a mí la atención, pero quiero saber si a alguno de la mesa también le llamó la atención, que es la actitud del ministro Lacunza, que me parece absolutamente honesta, en definitiva, ¿no? Lo que está planteando la foto con la que se están yendo, y la plantea bastante honestamente, pero a mí lo que me llama la atención es un gobierno que cuando llegó fue duramente criticado porque no contó la herencia que recibía y se está yendo blanqueando la herencia que deja. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos eso? A ver, ¿lo podemos ver?
La deuda actual es fruto del déficit pasado. La deuda hoy no es alta en términos de nivel, de peso de la deuda, es 70% del producto. Es una deuda muy razonable. Sí hay un problema, no hay un problema de solvencia, sí hay un problema de liquidez. No conseguimos los resultados que esperábamos en materia de pobreza y de inflación, por ejemplo. Se generaron 1.250.000 puestos de trabajo en estos 4 años, que no fueron suficientes porque hubo más gente que buscó trabajo de los puestos de trabajo generados. Bueno, con el diario del lunes, pensando hacia futuro, posiblemente la Argentina no pueda tener una flotación libre, tipo de cambio, o sea, sino administrada y con alguna regulación de capitales. A ver, ¿me llama a mí la atención o le llama a alguno más la atención? Perdón, algunas precisiones, digo. La deuda es el 90% del Producto Bruto. Eso me parece importante señalarlo. ¿Dijo el 70% la Cunza? Y además, la mitad de esa deuda es con acreedores privados, lo cual la hace más exigente. Y también lo que hay que plantear, y lo hemos visto en alguna otra oportunidad, que por ejemplo en los próximos 5 meses o en los primeros 5 meses del mandato de Alberto Fernández vencen 14.000 millones de dólares, con lo cual ni siquiera el conjunto de las reservas líquidas contribuirían a poder cancelar 5 meses nada más. Por lo tanto, lo que dejás como deuda no tiene solo importancia por la magnitud, sino también por la cercanía. Y respecto de la creación de puestos de trabajo, también hay que señalar que ese 1.200.000 puestos de trabajo fueron básicamente empleo no registrado, informal o monotributo, y se perdió empleo registrado, asalariado, con recibo de sueldo. Jorge. Con más información técnica o con menos información técnica, el kirchnerismo hizo lo mismo. Cuando perdieron las elecciones, dijeron públicamente, muchachos, nosotros les dejamos una fiesta armada, están los globos, están las guirnaldas, ustedes la van a cagar, y después dijeron, la están cagando. Es decir, siempre es el inicio de un relato, de una pelea que es siempre un loop, que es siempre la misma. Alberto va a tener un año y medio de perdón social, de espera, montado en la idea que también usó Macri. ¿Tanto? Yo creo que sí, yo creo que va a ser más largo de lo que Pues se es que espera. Jorge tiene una explicación de que la luna de miel va a ser más extensa aún en vez de más corta. Claro, pero digo, yo ya te lo escuché eso. La pelea va a ser, la culpa la tiene el anterior, aguántenme un poco que lo que recibimos. ¿Pero por qué es peor crees de lo que va a ser espera. más larga que la Muy luna bien, de miel anteriores de otros gobiernos? Hay gente que la establece en 3 meses, en 6 meses, considerando las condiciones objetivas de la Argentina. Yo creo que la expectativa de la opinión pública no se construye desde las condiciones objetivas, sino desde la necesidad del que mira de aguantar la esperanza, de renovar la esperanza. Y me parece que eso va a ser largo. Mientras más o menos cale profundo esta conceptualización de la culpa la tiene el anterior, a Macri le sirvió 1 año y medio, le sirvió 2 años, a Alberto 1 año le va a servir. Leandro, te escucho vos y después me meto con el cepo. Sí, creo que el problema con Macri es que perdieron todos. Vos con el gobierno de Cristina podías decir acá hay un sector que ganó, un sector que le fue más o menos, que salió hecho, y un sector que perdió. Pero con el gobierno de Macri te cuesta encontrar un sector que haya salido hecho. Todos perdieron. Arcor, 3 balances negativos en su vida, 2002, 2017 y 2018. Todos hablan del sector agroindustrial y financiero. Mirá, como el sector inclusive el sector financiero, que es verdad que ha ganado, pero también se descapitalizó. Cuando vos te fijás lo que salían las acciones de las 96 empresas que cotizan en bolsa hace 1 año atrás en la Argentina, era 119.000 millones de dólares. Hoy están casi 30.000. O sea, han perdido dinero todos como consecuencia de una mala praxis y además, para mí, digamos, una mezcla de corrupción, mala praxis y además políticas de libre mercado. Pero yendo fíjate a la placa anterior, un segundo, lo que es verdaderamente desopilante es que en cualquier país del mundo, cuando hay recesión, no hay inflación. Acá te estaba contando recién que suben los precios por encima, digamos, de cualquier indicador que se te ocurra y al mismo tiempo cae el volumen de venta. O sea, ¿por qué se dio esta situación? Porque esto es el verdadero problema. Porque vos cuando decís cómo lo resuelvo, bueno, decís, bueno, a ver, el instrumental económico. Con el instrumental ortodoxo te sirve para estabilizar los precios. Con el instrumental heterodoxo te sirve para reactivar la economía. Ahora, acá vas a tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo con el corset de la deuda externa. Hay una cosa que es cierta, ¿no? A ver, No pasa en ningún país del Macri mundo. agarró un auto con 2 ruedas pinchadas y pinchó las otras 2. Pero no es que no pudo arreglar las 2 pinchadas, pero había recibido un auto con 2 ruedas pinchadas. Metele que tengas razón vos. Ahora, lo que es verdaderamente insólito es que no haya ganado casi ningún sector sacando 3 o 4 sectores muy pequeños, ¿no? Porque hoy, digamos, si vos te fijás hoy, los balances de las empresas están todos mal, incluso las empresas energéticas. O
sea, es una cosa de loco lo que está pasando en la Argentina. Cae en la bolsa, digamos, vos fíjate, salvo esta semana que repuntó un poquito, digamos, las acciones de las principales empresas argentinas están por el piso. O sea, ni siquiera las personas que le pusieron plata para la campaña pueden decir la verdad que yo salí hecho con este gobierno. Esto no sucedió en ningún país del mundo. Le hago un análisis desde lo económico. Yo vuelvo a un lugar desde Julio, la opinión te escucho pública. si querés, antes de meterme en el cepo. La economía de Macri fue mala y pareja. La confianza de la opinión pública estuvo 2 años y después de las elecciones del 2007 se fue, y la economía fue igual, mala y pareja. ¿Qué es lo que se rompió en el medio? Que en algún momento la gente dice, flaco, dejá de echarle la culpa al anterior, la culpa la empezás a tener vos. Sí, y además hace un gol. A ver, un gol. Si vos le preguntás a cualquier persona, ¿en dónde sentís que el gobierno de Macri te mejoró la vida? Vas a encontrar un silencio grande. En economía estás hablando vos. En cualquier, a ver, la verdad, porque después empieza la política exterior, que es zaraza para tratar de tapar lo evidente, que es que en materia de inseguridad, ¿los argentinos estamos más seguros o más inseguros? En materia económica, en algún lugar de los indicadores que podemos llegar a tener... Me parece que hubo logros en materia de seguridad. En el tema de la lucha contra el narcotráfico. Por favor, a ver, hubo no. mucho marketing, pero no sé Muchísimo marketing. La mayoría de las causas son causas por pibes que fuman porro. O sea, el problema... Habla con cualquiera. ¿Se radarizó la Argentina? La ley de derribo. ¿Cuántos aviones bajaron de los narcos? ¿Vos escuchaste alguna vez que bajaron un avión de un narco? Entonces todo es zaraza. Para vos está todo inflado. A ver, no, para mí ellos no tienen un solo logro para mostrar. Y creo que el problema que hay y yo por eso coincido con lo que dice Jorge, que tal vez la luna de miel de Alberto sea un poco más amplia, porque la gente creo que entiende que venimos de un gobierno que la verdad la pifió en toda. No logró, tiene nada para mostrar. Hay una decadencia de la dirigencia política argentina que es homogénea. Digamos, vivimos entre distintas etapas e intensidad de los fracasos. Y el gran debate es, yo digo 40 años, ellos dicen 70 porque es desde que votamos. Yo insisto, la Argentina tiene 40 años de hundimiento sin pena ni gloria. Yo fui diputado de un país que tenía 6.000 millones de dólares de deuda y 4% de pobreza. No me pedía trabajo nadie. Eso fue 70. Pero, a ver, Julio, mirá qué interesante. Porque si yo te tuviese que decir, vos fuiste ese diputado, ¿sí? Hacete cargo de lo que vos y tus pares nos dejaron. ¿Qué me decís? Que nosotros desaparecimos, rajamos, vino un golpe y ese golpe termina con una sociedad. Eso es Martínez de O. Lo que pasa es que yo me tengo que hacer autocrítica porque Menem, Cavallo y Dromi son lo mismo. Pero ese país fue destruido primero con un golpe y después con el fracaso de la democracia. Convengamos, Julio, que Celestino Rodrigo... Fue el origen. Sí. No 75. era un gobierno militar, era 75. un gobierno peronista. Y siempre digo lo de Celestino. Hizo su desastre, digamos. Empezó antes, pero es cierto, se agravó con la dictadura. Pero si vos lo ponés ahí, ponés 45 años. Uno más, 46. Pero nunca 70. Es decir, la verdadera caída de la Argentina... Yo insisto, yo viajaba a Roma y Madrid y eran capitales más pobres que Buenos Aires. Esa es la decadencia argentina, no es un chiste. Yo le decía a Will Stanley, al padre de Carolina, el otro día, ¿cómo era Europa para nosotros? Yo vi el primer caído en la calle cuando fui a Nueva York a los 27 años. Acá no había ninguno. No se vio. Se escribe Chiquilín de Bachín porque vemos un chico pidiendo en un restaurante que no había existido. O sea, la decadencia es Celestino Rodrigo, de ahí para acá, y de ahí no paramos más. Y también hay otro dato que es importante. A ver, como sociedad lo tenemos que pensar. Después del desastre social que significaron las políticas de libre mercado, pro mercado de Menem, volvimos a insistir con lo mismo en el 2015 y en el 2017. Ya vimos lo que pasaba con eso. O sea, se liberaron todos los controles, se abrieron las importaciones, se devaluó, se quitaron retenciones. Es lo que dice el manual del neoliberalismo. Y volvió a suceder lo mismo como ya sabíamos que iba a suceder. Yo te Dale, acompaño. Jorge, cerrame esto que me meto en cepo. Lo tengo parado acá, Gustavo hace, ¿no? Gustavo. Sí, estoy así, saquen una hoja, tema 1, tema 2. Uno solo. Dale, Yo te acompaño en esa pregunta y en esa reflexión. A principios de los 70, este era un país de 4% de desocupados y 6% de pobres. Esas generaciones que habitaron esa Argentina decidieron volverse todos locos y agarrarse a los tiros para hacer un mundo mejor y construyeron esto. Y nadie dice nada al respecto. La violencia salimos de esto, dale, salimos con el cepo. ¿Cepo, super cepo, cepito, cepón, qué es? Vamos a la noche, esta línea
es la noche de la elección. Es la noche donde se instaura el supercepo. Y acá me voy a una analogía... De la elección general, no de las PASO. No, del 27 de octubre. Acá me voy a una analogía odontológica. Toda esta parte que está en rojo es la parte, sábado a la noche te agarra un tremendo dolor de muela, tenés la cara hinchada y no podés más. Así que este momento es el que vas al dentista y le decís, mirá cómo estoy. El tipo te dice, no te puedo intervenir así. ¿Qué te da? Un antiinflamatorio y te da un antibiótico y te dice, cuando baje todo esto, vení y hacemos el conducto. Qué pasa. Claro. Pueden pasar dos cosas. Que vos digas a los 3 días, che, la verdad, ya no me duele más. Para lo del dentista lo dejo para más adelante. ¿Por qué señalo esto? Porque a partir del supercepo, claro, las reservas que perdías, ahora comprás. El dólar que tenías el temor de que se te iba y se te iba y se te iba, se te quedó en 63 el oficial. Y cuando ves la brecha, que ahora en los últimos días creció un poquito, pero la brecha con el blue no es tan grande. Entonces, o sea, vos decís, acá se te empezó a ir la inflamación, pero el dolor puede volver en cualquier momento. Fíjate que la calma está chicha, porque vos decís, la verdad, el dólar está tranquilo, del 27 de octubre hasta acá, fenómeno, comprás 2.000 millones de dólares. Ahora el Banco Central compra dólares en aproximadamente 2.000 millones de dólares mensuales. Acá necesitamos pasar a la otra placa. ¿Por qué? Porque la pregunta es, che, ¿esto dura? Listo, está bien, yo tengo el antiinflamatorio y tengo el antibiótico, y por el momento pateo, porque a nadie le gusta hacerse un conducto. Bueno, ¿cuál es el tema? El Banco Central está acumulando reservas. Como decíamos, el dólar se queda tranquilo en 60. Ahora, ¿qué va a pasar con este dólar de 60 si vos tuviste en octubre 4% de inflación, en noviembre 5, en enero 5? Respecto a la inflación. Entonces, ¿qué va a hacer? El gobierno nada. Ya está anestesiado todavía como el dentista. Pero el que viene tendrá que tomar una decisión de política respecto de esto, si el dólar acompaña la inflación o no. Entonces, vas a tener que empezar a mirar qué pasa con la brecha. Mira, si las cosas van bien, el blue y el oficial no se van a separar demasiado. Si las cosas no están bien, se van a separar y vas a tener un problema ahí. Pero ¿y eso por qué? Bueno, si no están bien es que la gente va a especular y va a ir al blue porque no puede ir al... Está vinculado con este otro tema. En estos días, con el antiinflamatorio y el antibiótico, otra ventaja. Se están desarmando las LELIQ a paso rápido y los bancos ahora tienen más cash y menos LELIQ. Por lo tanto, hay una baja importante de tasas, tanto activas como pasivas, las que el banco te paga y la que vos le pagás al banco. La pregunta es, bueno, esta cantidad de pesos enorme que hay, ¿a dónde se van? Por el momento no tenés presión sobre el dólar porque no pueden irse al dólar. Entonces vos decís, buenísimo, puede tener una parte... No puede irse porque puede comprar nada más que $200. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, ¿hasta dónde vos podés emitir, que ya se empezó, y que eso no te anabolice la inflación? Algunos dicen, y hasta 300.000 millones. Otros te dicen un poquito más. Otros te dicen un poquito menos. La verdad, nadie tiene esa respuesta y lo vas a descubrir. Por lo tanto, si vos podés lograr, insisto, en los próximos meses, que parte de estos pesos, como la monetización de la economía es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Ahora hay muy pocos pesos en el bolsillo. Y además, como se planteó acá, una caída del consumo formidable. Así que es muy probable que mucha gente que tiene cierta capacidad de ahorro diga, mira, no puedo comprar dólares, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el televisor, voy a comprar la licuadora, me voy a comprar algo de pilcha. Por supuesto que tiene que haber una política de ingresos que respalde eso, de lo que se está hablando en algún tipo de refuerzo. Ahora, si vos seguís bajando las tasas o emitís y te pasás de rosca, lo que podés tener es una presión sobre el tipo de cambio, una mayor brecha y por lo tanto se te va a mover la inflación. Y podés también dejar de acumular reservas. Por eso hay que mirar este triángulo para ver, digamos, cómo evoluciona. ¿Depende de lo que está contenido en esta imagen? No, también depende de otras cosas. Ahora, cuando vos decís que este está acá planchado, porque la gente no puede ir al dólar, sí, pero hay que ver qué hace el gobierno, si lo deja ahí o trata de que acompañe la inflación. ¿Depende del cepo? O sea, si el gobierno afloja el cepo, ¿la gente tiene más chance de ir acá y esto subir y acompañar la inflación? Yo no tengo ni idea lo que va a pasar después del día de diciembre, pero hay una cosa que me animo a decir, que, y acá sí diría recomendar, pero no hace falta porque creo que va a ser así. Para atesoramiento, para ahorro, para el canuto, despedite por mucho tiempo.
Es decir, para que vaya alguien y diga yo voy a sacar mis pesos de la caja de ahorro y voy a comprar dólares para que te vuelvan, no sé, a permitir 2.000, 3.000, 5.000, va a pasar mucho tiempo. O sea, ese ¿Por qué? cepo va a quedar. Porque si vos acumulás reservas acá, tenés dos propósitos. El primero es tratar de acumular reservas porque tenés que pagar deuda, algo, parte, mucho, todo tenés que pagar reservas. Así que, y el otro, digamos, es que tenés que darle al sector productivo los dólares que necesita para importar bienes de capital o bienes intermedios de capital, y ahí tenés que privilegiar los dólares. Por eso también tenés que mirar qué es lo que va pasando con esto. Para ahorrar, te digo, por mucho tiempo, olvídate, porque hasta los mismos economistas, digamos, Melconian, Pratt Guy y otros dijeron, mira, la salida del cepo en su momento, en el 2016, fue muy abrupta, porque la Argentina, que tiene históricamente un ciclo de décadas en la cual tiene estrangulamientos, es decir, la corbata que te ahorca cuando empezás a crecer y demandás dólares para la industria y después la gente demanda dólares para otra cosa, entonces los tenés que destinar acá. No, no de este tema, un tema más, que el cepo probablemente se haga más super cepo con el tema del turismo, donde probablemente haya algún tipo de impuesto, recarga, porque tampoco tiene mucho sentido que si hoy vos viajás con la tarjeta de crédito puedas gastar $30.000 afuera y después tener que ponerlos. Dale, Javi, me quiero meter con vos con otro tema también después. Fue tan demoledora la política económica de Mauricio Macri que hoy nadie está pidiendo que levanten el cepo. Digamos, una bandera que el macrismo enarboló en el 2015, marchas, la gente, quiero comprar los dólares que quieran, libertad, libertad económica, qué sé yo. Hoy nadie, no va a haber nadie de la multitud del 7 de diciembre en la Plaza de Mayo despidiendo a Macri que le vaya a decir, pero pusiste el cepo, Mauricio. Nadie va a decir nada. Bajó el consumo de ansiolíticos, ¿no? Nadie va a decir nada y da la sensación que tampoco se lo van a pedir, por lo menos en los primeros momentos, a Alberto Fernández, porque la instauró Macri. Javi, lo dijimos acá en esta mesa muchas veces, ¿no? Es un gobierno que dinamitó los tomos de la política liberal, digamos. Los dinamitó con el tema tarifas, con el tema cepo, ¿no? Digamos, con el tema control, bueno, con pero el tema quizás en eso precio, hay un aprendizaje importante. La Argentina no puede liberar su cuenta de capital en ninguna circunstancia porque somos un país que no fabrica dólares o fabrica una cantidad insuficiente de dólares mediante algunos sectores, el complejo agroalimentario, veremos el sector energético, algunos otros más, pero demandamos mucho más. Por lo tanto, los tenés que administrar. Digo, cortito, estamos nosotros 8, 6, 7 que estamos acá en un desierto, tenemos 40 litros de agua. Suponte que ustedes se van a dar una vuelta a ver cuánto más hay de desierto y cuando vuelven yo me estoy haciendo un baño de inmersión y te digo, es mi derecho. Sí, mirá, no tenés derecho a hacer un baño de inmersión. Esta agua es para vivir, es para tomar, es para sobrevivir en la territorio. Y la Argentina tiene desierto hay una diferencia, por mucho tiempo. Es increíble lo que pasó en la Argentina. Ahora te escucho, porque Julio. Entre la política de regulación de cambios que hubo con Kicillof, como consecuencia también de la restricción externa que volvió a aparecer, que es recurrente en la Argentina, y nuevamente la vuelta al cepo, la política de regulación de esta naturaleza, hay una deuda externa de ¿cuánto? De 120.000 palos. Esta es la gran diferencia. Esto es lo increíble. Lo que queda de deuda. Pero lo que queda de deuda, digamos, y además lo que eso te condiciona, no solamente para el desarrollo, sino lo que te condiciona también en términos de pérdida de soberanía del Estado. Es inexplicable, además, ¿no? Ahora, no, yo lo que voy... Dale, cerralo vos. Me parece que nos olvidamos de la necesidad política del centro. O sea, eso que en algún momento se intentó, que era un partido que no fuera ni el de Macri ni el de Cristina, y que tiene un espacio de desarrollo muy grande y que hasta el momento no logró quien lo lidere. El lugar donde estaba Massa, Labaña, Urtubey, Pichetto, todo eso no logró congeniar, pero sigue siendo una necesidad política de la sociedad. Ahora le voy a preguntar a Javier, porque empezamos el programa diciendo falta una semana para que se sepa con quién o con quiénes Alberto va a gobernar, porque el viernes que viene debería estar, según dijo, anunciando su gabinete. ¿Esto significa que faltan cuánto? 12 días para que Macri se vaya? Sí, exacto. Son los últimos 12 días de gobierno. Es la hora 12 de la... Bueno, ¿cómo? Sí, ahora 12 días nada más. ¿Cómo termina en la recta final? Macri lo va a explicar ahora Javier.
Calvo. Además tiene preparado material para mostrarlo. ¿Cuál es la recta final de Macri? Pero ¿por qué digo que lo vamos a aplicar en unos minutos? Le quiero preguntar a Caro. Caro hace varios años ya que trabaja con el tema de consumo. Lo que estás viendo con el tema consumo, ¿lo viste igual hace un tiempo o es la peor época para el consumo en la Argentina? Obviamente, no nos vayamos a casos extremos, ¿no?, de la historia argentina. Vuelvo a lo que decía Julio al comienzo, ¿no? Cuando estás en la calle y ves el termómetro social, lo que sentís justamente es lo que se viene, ¿no? La incertidumbre. Hubo aquí un desgaste durante los últimos años y una renovación de esperanzas. ¿Se acuerdan de aquel segundo semestre que no llegaba? Bueno, eso desgastó. Las tarifas terminaron desgastando. La no política de shock en materia tarifaria o de decisiones económicas en principio de 2016 y no ser tan transparente tuvo este costo para la gente. Ustedes hablaban de amores y odios y los techos de ambos partidos políticos de un lado y del otro de la vereda. Lo cierto es que había una oleada bamboleante de un lado y del otro que tomó la decisión en 2015 de elegir al gobierno de la administración Macri por una decisión que estaba ligada a combatir a otros aspectos que no estaban ligados meramente a lo económico y que volvió ahora sobre sus pasos y dice, bueno, desde la industria que está a un 50%, la industria alimentaria está trabajando un 50%. Fíjate que esos niveles nunca se había llegado ni siquiera en el 2001. El tema fue no tener un shock económico al que estamos lamentablemente acostumbrados los argentinos a salir. Entonces, este desgaste fue lo que hizo que no diéramos más, ¿no?, como sociedad. Por eso le erraron y mucho a algunos encuestadores y algunos consultores que pensaban que en las PASO íbamos a llegar con otros resultados y efectivamente la gente no daba más porque no entendían muchos lo que era el termómetro social. Es paradójico ver lo que sucedió, ¿no?, en los últimos años, no sé si comparten o no, porque a Cristina no le alcanzó con el supuesto veranito económico que dejaba, los buenos logros económicos, para tener que irse porque la gente quiso valorar otras cosas y a Macri no le alcanza las supuestas otras cosas porque detesta lo que pasó con la economía. Y se intercambian el poder entre uno y otro. Lo eligieron a Macri porque de Cristina detestaban lo que detestaban y ahora le eligen a Cristina porque de Macri detestan todo lo que dejó. Bueno, pero hay una diferencia. Pese a Cristina. Cuando Macri hace campaña, dice yo voy a mantener los logros del gobierno anterior y voy a corregir las cosas que estaban mal. Ahora no sucede lo mismo. Porque no tiene nada para mostrar. Eso no es menor. Ahora nosotros ganamos la elección diciendo vamos a hacer todo lo contrario de lo que hizo, Macri. Hay una cosa, que supongo que la entenderás. Vos estás en una posición tomada en donde no ves absolutamente nada de los logros del otro. No me voy a poner yo a ver qué logros hay de un lado y del otro. Pero yo te pongo a alguien del macrismo acá y te diría cuáles son todos los logros que te dejan. No sé. Bueno, yo te digo que la lista te la digo. Hago al revés, Fernando. Yo te puedo traer un montón de que hasta hoy son macristas y que te pondrían, que hoy se van a sentar acá y te van a decir lo mismo que estoy diciendo yo. Con este desastre de Macri, que hayan sacado el 41 nos tiene que llevar a la reflexión de lo que espantamos nosotros. Pero también, Julio, pensá eso. Es un tema que para mí es vigente. Después de la crisis del 2002, si vos sumás lo que sacó del 2001-2002, lo que sumó Menem y lo que sacó López Murphy también es más o menos lo mismo. Y si vos te pones a pensar en el 89 con la hiperinflación del 3000%, Angelos hizo una elección del 39%. No siempre las conductas electorales tienen explicaciones materiales. La subjetividad juega un papel muy importante en esto. Como te decía Macri, nosotros representamos algo. Bueno, lo que Macri representa en la Argentina, obviamente... Es ese 40%. Bueno, eso, yo creo que muchas de las cosas que ellos representan en realidad son disvalores. Y en eso habla mal de nosotros, digamos, este lugar, digamos, ¿no es cierto? El campo popular, o el campo nacional y popular, que nosotros no podamos desarticular algunos elementos que parecen ser importantes en la discusión política, como por ejemplo la mirada clasista, que un sector de la sociedad la tiene, eso para mí es un problema de la democracia. ¿Viste? Esta cosa de decir, yo voto esto porque me hace aspiracionalmente sentirme superior, que juega un papel en la democracia argentina, yo creo que eso no nos sirve a nada. La pregunta es si la luna de miel se extiende más de 90 días, como decían recién. Si se extiende más y cuando tenga que dar resultados, ¿no? Si va a ser, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ver o no? Sí, ¿qué va a pasar en los próximos 2 años, no? La política tiene mucho que ver con eso. Si hay una voluntad de ampliar, va a tener el consenso necesario. Si se sectariza o no sectarizamos,
la cosa va a ser al revés. Dale, Javi, a ver, vamos a meternos. ¿Cuál es la recta final de Macri en estos últimos 12 días de gobierno? Mirá, armamos ¿Lo tenemos ahí acá en placa? ¿Querés que nos armamos paremos? ahí Dale. una placa. Dale. Hoy circuló una foto, mañana de hecho es la foto principal en la tapa de perfil, circuló una foto de la mudanza en Olivos, ¿no? Un gran camión de mudanza. La mudanza literal, en la se están llevando los residencia muebles. de Olivos. se están Mañana llevando pone los tapa muebles. esa Sí, foto. Claro. Sí. Porque son los últimos días. Esa es, mirá, ahí son está, los ahí la últimos tenemos días, en, exacto. en la pantalla. ¿Esa es la foto? Esa es la foto. Esa es la foto. Se No vamos a viralizó hoy decir en redes sociales. son divanos, mudanzas. Es aproximadamente el 8 de la mañana Sí. del día de hoy. Porque, claro, Mauricio Macri tiene que dejar la quinta presidencial de Olivos. Qué Mal que le fotito, pese ¿eh? Qué fotito el a que estaba Julián ahí. Aguada y a toda la familia. Se van a ir a vivir por ahora a la Quinta de los Abrojos, pero estamos en condiciones de informar que ya alquiló una vivienda en la zona norte. Ya alquiló, porque en algunos lados ha salido que estaba buscando. Zona norte, provincia. Zona norte, provincia. El corredor Olivos, San Isidro. ¿En una zona familiar? Zona familiar. ¿Vicente López alquiló? No sabemos si es exactamente Vicente López o más Olivos. O un poquito más adelante. Un poquito más arriba, digamos, más arriba. norte. Bueno, están las despedidas. El otro día, esta semana, invitó a una serie de celebridades de la farándula a comer a Olivos, a cenar a Olivos. Despidiéndose. Despidiéndose, actores, Susana Jiménez, Franchella. Bueno, está haciendo despedidas ¿Esta así semana privadas. fue? Sí, exactamente. El lunes, si no me equivoco. Una de las tareas que se encomendó es empezar a despedirse así, invitando a Olivos. También hizo una visita a Córdoba ayer, su lugar en el mundo, después de su casa, su lugar en el mundo, sobre todo político, es Córdoba. Fue a visitar supuestamente la escuela donde sacó el 100% de los votos, dijo él. En fin, se contenta con eso. Está en la confección, no él, sino su equipo de gobierno, de lo que llaman un poco el libro blanco. ¿Qué es el libro La blanco? defensa de la gestión. Van a dejar un sumario, ¿no?, contable y político de cada área sobre lo que le dejan al gobierno. La un poco autopsia. vimos ahí. La autopsia. Bueno, Muy no, buena. porque ellos lo llaman el Muy libro bueno. blanco y el albertismo lo llama el libro negro. Claro. Porque sospechan que va a estar todo dibujado, va a estar lleno de dibujitos. Es el libro blanco porque todas las páginas están en blanco. Exactamente, como los viejos libros que había escrito Menem, supuestamente. Va a iniciar el domingo el viaje a España para participar en la cumbre del clima, del cambio climático, y cuando regrese va a ir a Brasil porque está la cumbre del Mercosur, citada por Bolsonaro como presidente del Mercosur, para tratar de acordar rápidamente, días antes de la asunción de Alberto Fernández, una baja en los aranceles del Mercosur. Eso van a ser los últimos 2 viajes. Y anoté acá 2 fechas claves para Macri. 7D es el día de la 7D y despedida. 8D. 7D, Plaza de Mayo, va a ser una Plaza de Mayo atestada. Están preparando al revés de lo que fue la anterior Plaza de Mayo, que fue espontánea por redes sociales. Macri, cuando vio que había mucha gente en la plaza, se fue a la Casa Rosada. Acá va a haber micrófonos, va a haber pantalla, va a estar buena parte del gabinete, no sé si todo, para hacer una despedida con discurso y todo, desde el balcón, Mauricio Macri despidiéndose de la multitud. ¿Y el 8D? No lo tengo. Las elecciones en Boca. El 8 son las elecciones en Boca. en Boca. Las elecciones presidenciales en Boca. Donde por primera vez, desde que Macri se instaló como presidente de Boca hace 23 años. 23 años, puede perderla. Corre riesgos serios de perder hasta lo último que le quedaba, que era su amado Boca. Ese reducto de poder. Quiero preguntar una cosa sobre Alberto acá, Brasil y España. Brasil ya lo tiene a Scioli, ¿no? Como embajador ya Sí, está. señor. ¿En España hay embajador ya? Carlos Bettini. ¿Está decidido ya? Que Está Carlos... prácticamente decidido. Fue el embajador que tuvo, creo que durante el
buena parte del kirchnerismo, todo el kirchnerismo Sí. en España, tiene muy buena relación con todo el peronismo, Bettini es un hombre del peronismo, pero sobre todo tiene muy buena relación con empresarios y gobierno español, porque Bettini incluso tiene la doble nacionalidad. Cuando escapó de la dictadura, se refugió en España y estuvo exiliado Esto en es la España. despedida de Macri. Ahora, también hay otros que se están despidiendo. Vos decías, no sé si va a estar todo el gabinete, ¿no? ¿Estará Marcos Peña el 7D en esa despedida en Plaza de Mayo? Marcos Peña también está despidiéndose y lo vive de una manera muy particular, porque dice, no solo me estoy yendo porque perdí las elecciones, si no se hubiera ganado, también me hubiera ido. ¿Se hubiese ido? ¿Quieren escucharlo? A ver. ¿Se extraña el poder, crees? Depende de qué actitud tuviste en el poder. Nosotros desde el primer día acá nos sentimos inquilinos, al servicio de los ciudadanos. ¿Vas a extrañar este escenario del poder? La verdad, no, por ahora no, ya está, cumplí una etapa. Cuando perdieron las elecciones, ¿te dio pena, fastidio, odio, Yo ya bronca? tenía decidido que si ganábamos las elecciones no seguía en este puesto. Y no seguía en este puesto, no seguía en Vos el día me de estás día. diciendo que si ganábamos, ganaba no la ibas a elección. ser jefe de gabinete. No. ¿Y Macri lo sabía? Sí, lo habíamos hablado ya hace varios meses. ¿Pero por qué? Porque creo que tiene que haber recambio. Esto es un cargo muy desgastante, muy cansador, de comer los balazos, la piña, todo lo Ahora no dice me iba, no seguía en este puesto. Incomprobable. Puede ser que sea verdad. Sí, puede ser. Puede ser que sea verdad. Sí, puede De hecho, ser. lo puteaban Incomprobable. todos. O sea, Sí. muy ¿Pero hace muy- cuánto? Que lo putean todos a él, hasta en el mismo gobierno. No debe ser muy mucho. grato ser Marcos Peña, porque no encontrás uno solo, ni siquiera un macrista duro te lo defiende. Claro, pero si vos te vas a ir, te vas antes de las elecciones para descomprimir antes. No, yo creo que no. Si yo fuese en lugar de Marco, me parece que lo más razonable es decir, bueno, oxigenamos el segundo mandato. Pero igual, a ver, lo importante es que él es responsable, estoy pensando como politólogo, esto, pero él es responsable de la derrota electoral y además de muchas de las decisiones que se tomaron, como decía Julio recién, fueron en contra de la política. Esa factura te las pasan. Porque, a ver, digo, el problema de Macri, más allá de que obviamente yo hablo desde una posición política particular, yo soy legislador del Frente de Todos, es que se le complica la relación con la sociedad para adelante porque depende exclusivamente de cómo le vaya al próximo gobierno. O sea, él para poder seguir siendo protagonista necesita que el próximo gobierno le vaya muy mal. Si al próximo gobierno le va relativamente bien, hay toda una generación, me parece, que pasa a retiro. Ahora, Entonces, el tema central de la antipolítica desde la política es para el psiquiatra. Porque Marcos Peña y Durán Barba tienen toda la concepción de que la política está superada por la comunicación. La comunicación, por las redes, por, digamos, esto que vos planteabas de que no se dan cuenta de la derrota, ¿no? Cuando le dijeron dos arriba, dos abajo y se la comieron, esto implica una ausencia de la relación con la sociedad enfermiza. Julio, pero, perdón. Dale, Javi. Yo entiendo que tiene su cuota de responsabilidad Marcos Peña como jefe de gabinete y creo que se podría haber corrido el lugar de jefe de gabinete para oxigenar la gestión y seguir siendo jefe de campaña. Ahora. Quería ser canciller. Ahora. No le echemos la culpa a Marcos Peña de la derrota o de la antipolítica. El Él es principal él es el responsable jefe Macri. se llama No. Mauricio Macri. Claro. El principal no. responsable es Mauricio Macri. Que tiene Porque dos le vienen laderos diciendo, que son... hace 2 años, después del triunfo electoral de 2017, le vienen diciendo hace 2 años que el triunfo electoral de la legislativa del 2017 era la posibilidad de que cambiemos, se reconstruyera desde una reconstrucción política, y fue Marcos Peña y Mauricio Macri los que se negaron. Yo lo fui a ver a Macri cuando lo rajaba a Monzó, cuando lo iba corriendo a Monzó. Y le dije una frase clarita, le dije, si vos tenés 3 o 4 Rasputines, el jefe sos vos. Si hay un solo Rasputín, va a quedar la duda de quién es el jefe. En rigor, lo que vos decís es cierto. Él cierra en Marcos Peña y en Durán Barba, y en esa estructura Pero, margina Julio, todo. eso no fue hace mucho, lo de Monzó. Sí, fue hace 3 ¿Cuánto años. es? Que empezó No, a correr. fue en la mitad del mandato. Sí, pero los Claro, para empieza a las correr elecciones. antes. No hace mucho, digo, no es Empieza a correrlos antes, digamos. Él, a No, Federico Pinedo, a pero Emilio Monzó. Me refiero a que lo viste a Macri a la Sí, mitad del mandato. 2 años y pico hace, sí.
Discutí de eso y del aborto con él. Son los dos, la vez que lo vi último, discutí esos dos temas. Y después nunca más lo quise ni ver. Jorge, recién cuando hablábamos de Marcos Peña, tiraste el tema de yo creo que hubiese seguido. ¿Vos crees que hubiese seguido Marcos Peña? Mira, me parece que... dijiste en realidad, si hubiese tenido voluntad de irse, yo hubiese ido antes para oxigenar. Claro. Me parece que si ellos hubieran querido dar un gesto de que le proponían a la opinión pública 4 años más, pero una serie de cambios, los cambios los haces antes. Pero se perdieron la oportunidad cuando hicieron el supuesto Eso cambio de debilita gabinete. al presidente. Eso debilita al presidente. ¿Vos cómo vas a cambiar el jefe de gabinete en la mitad de la campaña? Aparte, más No, con un antes tipo... de la campaña. Pero, a ver, si ellos Para encarar la campaña. decían son lo mismo. El que dijo son mis ojos fue Macri. Exacto. Entonces, bueno, ahí atas tu suerte. En definitiva, lo que fracasó no es ni Macri ni Marco Peña. Fracasó una visión de país. Esto es lo que las políticas fracasaron. Las personas, a ver, si vos cambiabas a lo muñeco, pero llevabas adelante la misma política, pasa más o menos lo mismo. Y hay una parte de la responsabilidad que nos cuesta individualizarla porque no la podemos personificar, que tiene que ver con las circunstancias reales del país. La opinión pública en algún momento va a tener que entender que los presidentes argentinos no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden. Que Argentina es un país que depende de si llueve o no llueve, que depende de si se mueren o no se mueren los cerdos en China, si bombardean una planta de petróleo no sé dónde, o si se cae la construcción en Estados Unidos o no se cae. Bueno, pero ¿y a Macri todo eso? ¿Qué le pasó de todo eso? Todo. Lo que digo es, cuando vos te sentás en el sillón presidencial en la Argentina, te sentás en un autito, en una calecita, hay un volante, pero es un volante bobo, y hay una serie de botones que no conducen a nada. Pero ¿ok? no hay estadistas, no hay ni vocación de estadistas. Pero yo en estoy hablando Argentina. para la opinión pública, Julio. Si vos sos un ciudadano argentino que cree realmente que un candidato A o un candidato B te puede solucionar la vida, la estás pifiando. No importa cómo se llame. Bien, Jorge, pero es una ilusión. Jorge, los contextos, a ver, los contextos son siempre jodidos. Los contextos son siempre jodidos. La diferencia entre un cuadro político o un gobierno que tiene sensores en la sociedad es saber cómo hacerle frente a la adversidad. Digamos, Argentina siempre va a tener situaciones adversas. Mirá que dentro de 2 años nosotros vengamos a decir, no sé, no pudimos hacer tal cosa porque el contexto internacional. Ya sabemos que el contexto internacional... No lo sabés, porque vos no sabés si la soja va a estar a 600 o 280. Sé que no va a estar Después más a 600. administrar las circunstancias. No, Jorge, estás equivocado. Sé que no va a estar más a 600. Si yo calculo, a ver, fue una excepcionalidad que duró 2 años la soja 600, después empezó a caer. Yo ya sé que hay una guerra comercial, ya sé que el mundo está vendedor y no está comprador, ya sé que tenemos problemas con los vecinos del barrio, sé que el barrio hablo de la región, o sea, es complejo. Lo que tiene que hacer un presidente es tratar de encontrar soluciones a problemas que son complejos. El problema es que estos tipos pensaron que porque eran amigos de los mercados, llovían las inversiones. Y pensaron de verdad que levantaban el cepo y los dólares en vez de salir entraban. Y así un montón de barbaridades. O que subías, perdóname, que subías 3000% las tarifas y que no iba a pasar nada. Pero ahí está la ilusión, Leandro. Yo me siento, candidato A, yo me siento y las cosas se solucionan. Claro. B, me siento y las cosas se solucionan. Y esto es infantil desde el lado de la política y es infantil desde el lado de la opinión pública. Pero hoy no tenés un candidato salvador. Hoy no tenés en Alberto esa imagen. Siempre se construye. Mira, cuando le pedimos a la gente que nos describa, Alberto, una palabra, la palabra que más aparece es la palabra esperanza, que era lo mismo para Macri, que arrancó como esperanza y terminó como inútil, que era lo mismo que Cristina, que arrancó como esperanza y terminó como corrupta. Es decir, hay un problema de que nos ilusionamos creyendo que una persona se puede sentar y nos puede solucionar los problemas para mañana. Creemos en Papá Noel. Tenemos que dejar de creer en Papá Noel porque si no le asignamos superpoderes... La esperanza es tu necesidad. De algo te aferras. Si no tenés esperanza, después el candidato es secundario. Una ciudad que se hunde, como se hunde la nuestra, la esperanza es dejar de hundirte. Después los candidatos... La decadencia hace que no tengamos dirigencia, punto. Gustavo, te escucho a vos, dale. No, cortito, digo, yo creo que en los últimos meses Macri hizo política. Por eso tuvo buenos resultados. Buenos resultados teniendo en cuenta la mejora que tuvo entre agosto y octubre. Primer elemento. Y me parece que aprender a hacer política es como andar en bicicleta. Después es difícil que te lo olvides. Un elemento más. Por ahí dicen que hay determinados dirigentes de Cambiemos que algunos quieren volver al sector privado. Yo deseo que no lo hagan. Pero lo digo honestamente, porque la Argentina necesita un cuadrante de centro-derecha fuerte y dirigentes que estén haciendo política para equilibrar a la otra parte. Yo los prefiero en un movimiento político aprendiendo del fracaso y después buscando una segunda oportunidad que volviendo al sector privado o a medios y haciendo política desde esos lugares que no es lo más recomendable. Gustavo, recién hablábamos de la soja, que Leandro dice, ya sabemos que no va a estar.
Muchos dicen Macri no supo darse cuenta que el mundo no era lo que él creía, que había cambiado. Ojo, porque Alberto también, algunos están pensando que la región no está como él cree que está y que está cambiando o que cambió y a lo mejor la está encarando distinto. Digo, por las opiniones que se están escuchando. No te digo porque ahí también puede haber un error, pero con esto quiero meterme en las placas que tenés vos, Gustavo. Sí, da justo. Mira, parece que estuviese no, nadie me lo dijo esto. Viste como eso de decir, te presentan una amiga, dice, vos que te separaste, tengo una amiga que se separó. Vamos con la placa. Esto es como la economía. Con el tema de monotemático. Por mi amigo Carlos. A ver, ¿cómo recibió el mundo a los presidentes argentinos? O sea, ¿cómo estaba la economía mundial en momentos de la asunción de cada presidente en la historia argentina? Bueno, Alfonsín pobre fue el que peor la tuvo. Digamos, ¿por qué? Porque el país estaba en default, es decir, el país y la región, crisis de la deuda, las tasas de interés estaban a nivel global, 14%, 13%, era imposible acceder al mercado de capitales y el precio de los commodities estaba en el tercer subsuelo. Así que tuvo un contexto muy adverso. Cuando decís crisis de la deuda, ¿es todo lo que vivía Argentina? ¿La deuda que le había dejado la dictadura? Argentina, después de la guerra de Malvinas, entró en moratoria. Además, recordá que en el año ya 81, 82, México había entrado en moratoria unilateral. En ese momento no se hablaba de default, se hablaba de moratoria unilateral. Así que toda la región estaba... ¿Tasas súper elevadas como ahora? Tasas, no. Hoy la tasa de interés global está en el 1 y pico % en ese momento estaban 14. Internacional, estamos hablando del contexto internacional. Dale. Aclaro una cosa, cuando yo diga el contexto internacional, que en algunos casos es bueno y en otros es malo, no le quito ni méritos ni deméritos que cada gobierno tuvo. Menem se encuentra, más allá que con la hiper de Alfonsín, se encuentra con una situación nueva, postmuro de Berlín, consenso de Washington y mucho dinero afluyendo por el tema de las privatizaciones, así que tiene ahí como una doble entrada de capital. Lo que viene porque ya las tasas de interés internacionales son más accesibles y porque además se privatizaron activos importantísimos que permitieron aliviar por una década casi el tema de la deuda. Néstor y Cristina Kirchner, pero sobre todo Cristina en su primer mandato, boom de los commodities, la super soja, que fue de 600 y Leandro decía recién, eso no es que duró los 12 años, duró un plazo específico, después comenzó a bajar, pero indudablemente estaba y fue acompañado en el plano interno por los superávit gemelos. Recordemos que cuando hablamos de superávit gemelos decimos fiscal y comercial. Entonces eso le dio un empuje importante a la economía. Y el contexto de Mauricio Macri, que era, bueno, es cierto, el país todavía tenía una franja de default, pero tenía todos los surtidores, es decir, todos los Nueva York, las bocas de expendio. Las bocas de expendio para prestarle a la Argentina a un precio razonablemente accesible. Apoyo financiero inédito, eso. Exactamente. Ahora, vamos a lo que recibe Alberto Fernández. Y yo diría, para spoilear mi propio informe, que después de Alfonsín es uno de los que está más complicado. Eso te iba a preguntar de lo de antes. La peor foto ahí la tenía Alfonsín. Sí, claramente. Y la mejor la tenía Néstor. Alfonsín fue el que tuvo la herencia global, y yo diría previa, local, endógena y exógena más complicada, digamos, porque además estaba todo lo que dejaban los militares en el frente interno, que ya sabemos. Y la mejor foto que vi ahí era la de Néstor. Sí, claramente. La de Néstor y yo te diría la del primer mandato de Cristina. También. Sí, indudablemente. Bien. Y ahora, Alberto recibe esto. Y Alberto recibe, bueno... A ver, este es el contexto internacional. Internacional. Sí. Ya hablamos de lo local en la otra parte. Internacional, ¿qué tenés? Hoy el comercio está estancado, el comercio internacional. Por eso las tasas chinas ya no son del 9, son del 6. ¿Dónde perdieron esos 3 puntos? En el comercio internacional, que está muy quieto. Entonces, el comercio no es algo global que te esté llevando naturalmente para arriba, se viene desacelerando. Las materias primas tienen precios que no son muy malos, pero tampoco son muy buenos. Estás en el orden de 300, la soja, y de ahí para abajo todas las otras cosas, y tenés un tema, digamos, de conflicto geopolítico, Rusia-China, de lo que habla habitualmente Rosendo. Las tasas son bajas, pero nosotros estamos en default, o a la puerta de un default o de una renegociación, etcétera. Tasas bajas, pero no podemos ir a buscar nada. Por lo tanto, nada. los capitales se ponen selectivos. Si Argentina tiene la posibilidad de renegociar la deuda relativamente rápido, puede ser que aproveche algo de esta liquidez y con la renegociación ingrese algo de capital, pero nunca en los niveles que tuvo Mauricio Macri. Y el vecindario que está muy complicado
y el Mercosur particularmente con ¿Está todo en el riesgo el estrés. Mercosur realmente? Mira, sí que hay riesgo, que yo creo que no van a, digamos, no va a llegar la sangre al río, pero que mientras tanto lo que debiera ser una locomotora hoy es un contrapeso, doblemente, porque el Mercosur está estancado y porque Brasil, la economía más importante de la región, está en cero de crecimiento. Dale, Javier. Es tan dinámica la política en la Argentina que hace exactamente un año en esta mesa y en todo el país estábamos analizando el impacto de la cumbre del G20. El CCK. Que salió bárbaro. Que salió bárbaro, Sí. ¿no? Y que estábamos en los preparativos, venían los presidentes del mundo acá. Macri estaba, no sé si en su esplendor, pero fue el último buen momento de Mauricio Macri como presidente hace un año. Hace un año. Pasan muchas cosas en ¿Me entendés? Argentina. Un año. No estaba en el esplendor, estaba en fase maníaca. Es que no era lo Sí, mismo. no es lo mismo, pero es cierto Explicala, que fue porque la si no, última. el que te está escuchando, ¿de qué fase maníaca de Macri? Estaba en el momento envalentonado, digamos, en esta fantasía de que llegamos nosotros y el mundo se tira de palomita a confiar aquí, ¿no? Leandro, contame una cosa. ¿La está viendo Alberto Fernández esta que mostró Gustavo recién? Sí, perfecto. ¿Sabe que el mundo está así esperándolo? Sí, obvio. Obvio. A ver, lo ha hecho con una síntesis perfecta el profesor. Todos sabemos que este es el contexto en el que nos toca gobernar. Es muy difícil. No, a ver, yo creo que el desafío para colmo es tener que mostrar la iniciativa política con un contexto externo e interno absolutamente deteriorado. Porque, digamos, lo que no habría que hacer también después la comparación cuántos fueron los presidentes que tuvieron el vecindario y la casa incendiada. Nosotros tenemos la casa y el vecindario, las dos cosas. Muy difícil. Y además en un contexto donde por primera vez en mucho tiempo parece que se empieza a romper el contrato social, donde el Estado no puede resolver los problemas del malestar social y eso hace ruido en toda América Latina, porque no es lo mismo tener, no sé, una crisis orgánica que tener una crisis económica. Acá estamos, viste, al borde de una crisis orgánica, donde está todo en discusión. Voy a ir ahora, Carlitos, que ya tiene las recomendaciones. Javi me va a dar después el nombre de... ¿Es un colega el que va a ir a Telam? Ponele. Ponele. ¿Y el que va a ir al sistema de medios? Una colega. Una colega. ¿Y el que va a ir al sistema de medios? Otra colega. ¿Dos mujeres? Dos mujeres. Bien. Y el que va a ir, un colega, varón, a la televisión pública. A la TV pública también Sí. lo tenés. Bueno. Ahora se vienen esos nombres. Corte, ahora, ya después Javier nos va a contar. TV pública, Telam y sistema de medios. Sí. Dos mujeres y un hombre. Sí. Ok. Acuérdate que si querés revivir los mejores momentos de Animales Sueltos, en el resumen animal lo podés tener el domingo a las 3 de la tarde por A24. Las noticias más importantes de la semana resumidas en una hora, el resumen animal. Y resumimos la información. Antes de despedirnos, yo voy a saludar a todos con Javier Calvo. ¿Por qué querés empezar? ¿Telam, sistema de medios o TV pública? Sistema de medios. Dale, sistema de medios. ¿Quién va? Rosario Lufrano. Rosario Lufrano. Sí, ella dice que nadie le dijo nada. Rosario que ya tuvo alguna actuación en los medios públicos. Exactamente, en el kirchnerismo con Alberto Fernández, jefe de gabinete. Rosario dice que no le dijeron Nadie nada, le dijo pero nada. la información Yo es que tengo va al la sistema. información del Frente de Todos. Sistema que de medios, va a ser dale. Telam. Bernarda Llorente. ¿Quién? Bernarda Llorente. Bernarda Llorente. Mira, también tuvo alguna participación Bernarda en su momento. Sí, pero sobre todo estuvo en Telefe muchos años. ¿TV pública? El ex compañero de Bernarda Llorente en Telefe, Claudio Villarruel. Claudio Villarreal. Eran socios, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, ahí están, los adelanto. Chao, nos vamos, nos despedimos. Caro, te saludo a vos nada más. Y a ellos a les dejo un todos los saludo demás. general, ¿viste? Como se dice. Sí, total. Chao, nos volvemos a encontrar el lunes.